Querido Dios y Padre, Señor, gracias por tu amor, por tan grande amor que tienes para nosotros. Por este sábado, Señor, que a pesar del frío podemos estar aquí compartiendo juntos la calidez de tu amor, Señor. Bendice a todos aquellos que hoy no pueden estar, que tu Espíritu Santo pueda trabajar no solo en nosotros, sino también en ellos. Queremos pedirte una bendición especial sobre Milton, que él va a traer tu palabra. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones y que podamos escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para con nosotros. Señor, reanima nuestra fe, fortalece la fe nuestra para que realmente podamos estar empeñados en trabajar y en esperarte, Señor, porque sabemos que tu venida está cerca. Queremos pedirte que tú puedas fortalecernos y que tu Espíritu Santo continuamente trabaje en cada uno de nosotros, los que estamos presentes, pero también en cada uno de los hermanos que no están aquí y en nuestras familias y esas personas que queremos que estén en el cielo disfrutando junto a nosotros. Bendícenos, Señor, bendice tu iglesia, bendice cada departamento, bendice todo aquello, Señor, que planificamos para poder llevar tu evangelio y fortalécenos continuamente. Gracias por tu inmenso amor, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Feliz sábado. ¿Tienen frío? Ah, bueno, ahí está. Tenemos algo que todos podemos agradecer, porque tenemos un lugar cálido, con calefacción, que tiene techo, donde podemos estar adorando. Hace un rato estábamos hablando del pobre Juan Marcos, que quizás en alguno de los viajes misioneros con Bernabé y Pablo le tocó dormir a la intemperie, ir en un barco donde no había mucho abrigo, y él dijo, esto quizás no es lo que tengo que hacer, y se desanimó, ¿no? Nosotros podemos agradecer hoy que podemos estar en este lugar adorando a Dios, y a algunos siempre escucho que se quejan del frío, que bueno, el día más frío. A mí me gusta el frío, así que cuando pienso en todos los mosquitos que se mueren con el frío que hace, me pongo más contento. Y en esta mañana vamos a hablar algo que tiene que ver con lo que le pasó a Marcos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos desanimado al intentar llevar adelante, al intentar hacer la obra de Dios? ¿No? Que tratando de hacer lo que está de nuestra parte, las cosas por ahí parecen no salir bien, tanto en la iglesia como con nuestra familia a veces. A veces decimos, voy a tratar de animar, de evangelizar, de acercar al Señor a tal o cual persona de mi familia y las cosas no salen bien y nos desanimamos. Hay una historia en la Biblia que también tiene que ver con la lección de escuela sabática, porque vamos a ver un detalle, y en la que nos muestra que a lo largo de la historia el pueblo de Dios siempre fue objeto de oposición y blanco del enemigo, ¿no? Y Satanás trabaja a veces entre bambalinas, se dice, o detrás de escena, para que estas cosas sean así, tratando de desanimar al pueblo de Dios. Y vamos a centrarnos en esta mañana en la historia de dos personas que tienen que ver con la historia de Israel, que se llaman Nehemías y Esdras. Nehemías era un copero, que vamos a ir después con Nehemías, pero vamos a ir primero con Esdras. ¿Quién era Esdras? Los dos escribieron un libro en la Biblia. Pueden encontrarlo, el libro de Nehemías y el libro de Esdras. Pero ¿qué relatan estos libros? Esdras era un sacerdote que junto con Zorobabel, que era un líder, fueron los encargados de dirigir al pueblo de Israel que retornaba del cautiverio en el que había estado sometido en Babilonia. Para que ustedes se pongan en situación, en la época histórica, en
En Israel reinó David, que fue su rey más importante, después Salomón fue su rey más rico y después tuvo una decadencia de varios reyes hasta que, por causa de alejarse de Dios, fueron llevados cautivos por 70 años a Babilonia. Cuando fueron llevados cautivos en Babilonia, Dios siempre los acompañó de alguna manera. El profeta Daniel recibe esta visión que leímos en la lección de escuela sabática, ¿no? Y en la visión un detalle que no estaba en la escuela sabática, pero se los cuento porque lo leímos en Daniel 9, 24 al 27. Esto es toda una breve introducción histórica. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y desde la orden de reconstruir Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas y se reconstruirá la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, nosotros siempre sumamos esas 69. Pero las que podían entender mejor los contemporáneos de Daniel eran las primeras 7. 7 semanas, ¿cuánto es? ¿En días? 49 días. Y según nuestra cuenta que hacemos, según lo que la Biblia nos enseña, números, la equivalencia de día por año, ¿cuánto es? ¿Cuánto? A ver. 49 años. Algunos están viendo cuántos son las 70 semanas, pero yo estoy hablando de las 7 primeras semanas. 7 semanas, en las cuales se reconstruiría la plaza y el muro en tiempos angustiosos, decía la profecía. Esto se cumplió en época de Nehemías. Ahora vamos a leerlo en Nehemías 2, 17 al 20. Leo. A ver, bueno, Nehemías capaz que a alguno le cuesta un poquito encontrarlo. Está antes del libro de Salmos, antes del libro de Job, antes de Esther, sí. Dicen 2, 17 al 20. Entonces les dije, Nehemías habla, ustedes ven la triste situación en la que nos hallamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas en el fuego. Vengan, edifiquemos la muralla de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho y respondieron, levantémonos y edifiquemos. Y así se esforzaron sus manos para bien. Bueno, hasta ahí. Nehemías era copero, les conté un poquito de Esdras, les cuento de Nehemías, era copero del rey, que era lo que hoy diríamos un integrante del servicio secreto que cuidan al presidente de Estados Unidos. Todos hemos visto alguna película donde hay un agente del servicio secreto que defiende al presidente ante ataques de algún chino o alguno, ¿no? Bueno, Nehemías era era del equipo del servicio secreto. ¿Por qué les digo esto? Porque Nehemías era el copero, pero nosotros decimos copero y pensamos que era el mozo, que andaba con una bandejita llevando las copas de vino. No, esa no era la función de Nehemías. En esa época, ¿cómo se hacía para cuando los enemigos del rey querían sacarlo de juego? Tenían que envenenarlo. Entonces, ¿qué? Porque atacarlo, el rey por lo general siempre estaba custodiado por muchos soldados, era difícil acercarse al rey de alguna manera, pero a través de la comida capaz que era más fácil. Entonces, ¿cómo hacíamos para saber si el rey podía ser envenenado? El rey tenía el copero, que el copero era el encargado de probar el vino y probar la comida que comía el rey. Si al copero no le pasaba nada, el rey comía. Entonces, el copero tenía que ser una persona de mucha confianza con el rey, porque si los enemigos del rey se aliaban con el copero, era la forma más fácil de eliminar al rey y que nadie se diera demasiado cuenta. El rey de un día para el otro, ¡pum!, se moría. Entonces, Nehemías, por eso vemos en la historia de Nehemías, y acá él menciona eso, dice, les conté cómo Dios había estado conmigo cuando hablé con el rey. Porque yo les resumo rapidito la historia de Nehemías. El que quiere después en la tarde, al solcito, agarra Nehemías 1 y empieza a leerlo, una historia interesante. Nehemías un día se presenta triste ante el rey y él dice, yo trataba de no estar triste, pero el rey se dio cuenta. Y le dice, ¿por qué está tu semblante triste? Entonces le conté al rey que cómo puedo no estar triste si la ciudad de donde son mis padres está en ruinas y sus murallas están caídas. Y entonces el rey le dice, ¿qué quieres pedirme?
y entonces dice, yo hice una oración rapidito, eso diríamos hoy, pero no lo dice con estas palabras, pero esto nos muestra cómo Dios nos escucha en la posición que estemos y en la situación que estemos, y oré al Señor, dice, y ahí largó, dice, si a bien le place al rey, deme esto, y le pidió al rey, y el rey le dijo, bien, andá, y le dio 12 años le dio permiso para ir a Jerusalén, y le dio dinero, le dio tropas, le dio un montón de cosas, como fue bendecido el pueblo de Dios y pudo reconstruir la muralla. Pero esto no fue lo primero que se hizo, sino que Esdras y Zorobabel reconstruyeron el templo. Pero esto no fue así tan fácil como yo se los relato. Si leíamos ahí el versículo 19, que quedó pendiente, pero cuando Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué están haciendo? ¿Se quieren rebelar contra el rey? ¿No? Ahí estaba la oposición, que en tiempos de Nehemías estuvo y en tiempos de Esdras también. Ahora vamos a ir un poquito a eso. El cristiano de hoy y nosotros también estamos marcados por esta oposición cuando queremos llevar adelante la obra de Dios. ¿Qué nos dicen? ¿Qué te crees vos que sos más santo que nosotros? ¿Que vos sos el religioso? ¿No? A veces amigos, compañeros de trabajo, parientes, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Vamos a ver cómo la Biblia nos dice que esto va a ser así. Efesios 6:12, alguien que lo busque, es un versículo bien conocido, en la que Pablo nos advierte. Sí, María, sí. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, aquí Pablo nos aclara que cuando nosotros somos objeto de burla, cuando nosotros recibimos oposición, no es porque esas personas específicamente tienen algo contra nosotros, sino que hay algo por detrás que las está impulsando a eso, ¿no? Pablo lo aclara, no tenemos una lucha contra otra persona, no es que los otros están contra nosotros, hay algo detrás de esas personas que los está incitando a que se opongan. Huestes espirituales de maldad. Y bueno, volvemos ahora a Esdras. Estábamos con Esdras y Nehemías, son casi contemporáneos, uno estuvo un poquito antes que el otro, pero vivieron en la misma época. Esdras 4, del 1 al 4, vamos a leer para introducirnos en este periodo en que hubo persecución y algunas victorias del pueblo de Dios tratando de reconstruir Jerusalén. A ver, Esdras, antes que Nehemías, como dijimos, 4, del 1 al 4. Ya participó María, ahora otro que quiera participar leyendo. paternas, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Muy bien, hasta ahí. Este es el primer contingente que vino a reedificar el templo y reedificar Jerusalén. Y eran guiados por Zorobabel y Josué.
Bueno, algunos dicen Josué, dicen en otras versiones, pero Zorobabel fue el que lideró la reconstrucción del templo, que fue lo primero que se reconstruyó y lo primero para lo que tuvieron permiso de hacer, que dio el rey Ciro. Pero acá en este momento dice que fueron intimidados y no siguieron construyendo. Pero hay un detalle interesante ahí que dice, nosotros queremos ayudarle, le dicen los vecinos. ¿Y quiénes eran estos vecinos? Dicen que estamos aquí, sacrificamos al Dios de ustedes, desde que Esar-Adón, rey de Asiria, nos trajo aquí. Ah, ¿cómo que? Y ahí se nos pone un interrogante. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el rey de Asiria que nos trajo aquí? Bueno, les cuento cómo se hacía en esa época cuando se quería borrar la cultura de un pueblo. Los primeros deportados de Israel, de los judíos se habían dividido después de David, ¿se acuerdan? Después de Salomón, en dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel. El reino de Israel fue deportado primero por los asirios, ¿no? Y el reino de Judá fue deportado después por los babilonios, por unos años de diferencia. ¿Y qué hacían estos reyes cuando deportaban o cuando querían borrar la cultura de alguien que habían invadido? Agarraban, sacaban a esta gente de acá y la ponían acá. Y los que estaban acá los sacaban de acá y los ponían acá. Entonces, no había nadie que quedara en el mismo lugar. Y entonces la cultura que era de un lugar la trasladaban a otro y se mezclaba. Por eso dice esta gente que ellos fueron traídos a ese lugar por el rey Esar-Adón de Asiria. Cuando los deportados de Israel fueron sacados de ahí, el rey de Asiria trajo gente de otro lado ahí. Y el conocimiento de Dios que había en la zona de Israel y de Judá se mezcló. Se mezcló con otras culturas que eran paganas. Ellos tenían un vago conocimiento de ese Dios de Israel, pero habían tergiversado lo que Israel conocía de Dios, ¿no? Y a veces este ofrecimiento nosotros a veces nos extraña y decimos, pero parecían buena gente, querían ayudar. Parece que tenían buenas intenciones. Pero había un mandato que antes los israelitas no habían tenido muy en cuenta, que vamos a leer lo que está en el Deuteronomio 7, 2 al 4. A ver, tenemos dos textos quizá un poquito largos para leer. Le voy a pedir colaboración. 7, 2 al 4 y 14, 2. Deuteronomio. Acá 7, 2 al 4 y Deuteronomio 14, 2. Otro, que levante la mano después. Allá Candy. Listo. Vamos a leer Deuteronomio 7, del 2 al 4. Vamos a leer desde el 1. Desde el 1, porque si no, no se entiende. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Hasta el 4, ¿no? Hasta el 4, sí. Sí, está bien. Y 14, 2. Bueno, ahí en estas están las razones por qué Dios le pedía a Israel que se comportara de esa manera. Los principios, dice Profetas y Reyes de Elena de White, acerca de esta situación. Lo presentado en Deuteronomio para instrucción de Israel debe ser seguido por el pueblo de Dios hasta el fin del tiempo. Así que no es lo que está escrito en la Biblia en esa época, hace siglos, miles de años atrás, también es para nosotros. La verdadera prosperidad depende de que continuemos fieles al pacto de Dios. Nunca podemos correr el riesgo de sacrificar los principios aliándolos con los que no le temen.
Existe un peligro constante de que los que profesan ser cristianos lleguen a pensar de que para tener una mejor influencia sobre el mundo deben conformarse en cierta medida con el mundo. Aunque una conducta así parezca tener grandes ventajas, siempre termina en pérdida espiritual. El pueblo de Dios tiene que ser precavido contra toda influencia sutil que procure infiltrarse como halagos provenientes de los enemigos de la verdad. No son los enemigos abiertos y confesos de la causa de Dios los que son más de temer. Son como los adversarios de Judá y Benjamín, estos que leímos recién en Esdras, que se presentan con palabras agradables y aparentan procurar alianza amistosa con los hijos de Dios, los que mayor poder tienen para engañar. Toda alma debe estar en guardia contra estos tales, no sea que sea sorprendida con alguna trampa cuidadosamente escondida. Y en este contexto de la historia de Esdras, aceptar esta ayuda implicaba transigir algunos principios, ¿no?, que eran los que Dios les había establecido desde el principio, acerca de lo que había dicho Dios acerca de las naciones vecinas. ¿Y qué ha dicho Dios para nuestra época? Tenemos algo parecido que dice Pablo. Vamos a buscar en 2 de Corintios 6:14. Nosotros no tenemos naciones vecinas, o no vamos a estar, esto no podemos aplicarlo a decir que no podemos aceptar venezolanos, uruguayos, paraguayos, ¿no? No es esa la idea. Vamos a leer 2 de Corintios 6:14, que es un versículo que a veces aplicamos para una sola área de nuestra vida. A ver, ¿quién quiere leerlo? Otro que no haya leído hasta ahora. Acá, Samuel. No formen alianza con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión pueden tener la luz con la oscuridad? Este texto lo hemos escuchado muchas veces cuando algún joven, algún adolescente está poniendo de novio. Dicen, no formen alianza con los incrédulos, y creemos que el texto tiene solo ese alcance. Pero este texto tiene un alcance mucho mayor. Es parecido a lo que está escrito en Deuteronomio que leímos hoy, con otras palabras. ¿Qué alianzas podemos llegar a hacer con quienes no creen en el Señor? Quienes no tienen nuestros mismos principios. Cuando ponemos un negocio, cuando nos asociamos a alguna causa política o de algún otro tipo, tenemos que ser muy, muy cuidadosos en esa alianza que podemos hacer. Porque puede ser que esa alianza, como decía el versículo de Deuteronomio, nos lleven hacia otro lugar. O tengamos que aceptar, aunque nosotros no lo hagamos, la causa en la que estamos involucrados haga algo. A veces pasa, ¿no?, la fuerza de las masas. Yo voy a manifestarme porque creo que es bueno la libertad. Pero esa manifestación termina rompiendo cosas y haciendo cosas en las que yo me veo involucrado y por ahí no creo que sea lo correcto hacerlo de esa manera, ¿no? Y a veces involucrarse en algunas causas implica eso, ¿no? Israel había aprendido del exilio babilonio esto. Y acá dice el comentario bíblico adventista: de la triste experiencia del exilio, donde fueron, borrados como nación, de la que nunca se pudieron recuperar totalmente, porque nunca más fueron una nación que fue potencia, ¿no? Después siempre estuvieron de alguna manera dominados por otros, ¿no? Teniendo cierta autonomía, volvieron a tener su ciudad Jerusalén, su capital, un gobernante puesto por local, pero que rendía tributo o tenía que responder a alguien más grande. Dice acá, el
Ellos habían aprendido que la deslealtad a Dios resultó en de las impías relaciones que habían tenido los judíos anteriores al exilio con otras naciones, los habían llevado a esa desgracia y desastre. Por lo tanto, se habían propuesto no caer nunca más en este error. ¿Cómo podemos corroborar esto? En épocas de los jueces, uno de sus jueces fue a buscar esposa entre los filisteos, que era el pueblo vecino. ¿Se acuerdan de Sansón? En época de los reyes, Salomón, ¿por qué llegó a tener 150 esposas? Porque hizo alianza, eran una potencia mundial en esa época, y ¿quién no quería tener buenas relaciones con quien tenía los mejores carros, quien tenía los mejores soldados, los mejores recursos? Todas las naciones querían estar aliados, y para sellar esa alianza se casaban con Salomón. Llegó a tener 150 esposas, y la misma Biblia dice, sus esposas lo llevaron en pos de otros dioses. Lo que había dicho Deuteronomio siglos antes, que no tenían que hacer porque ese va a ser el resultado, es lo que les pasó. Y es lo que aprendieron del exilio, ¿no? Pero se fueron totalmente al otro extremo. Por eso, ¿cómo sabemos que se fueron al otro extremo? ¿Cómo era el pueblo de Israel, el pueblo judío en época de Jesús? Ellos creían que eran los únicos en el mundo, que eran hijos de Dios. El resto ni animales, o casi animales eran. No tenían posibilidad de salvación. ¿Se acuerdan la mujer sirofenicia que le dice, Jesús le dice, haciéndose el judío, hablando como hablarían los discípulos, no está bien sacar el pan de la mesa y echarlo a los perros? No. Esto es como habría hablado un judío posta, ¿no? Hubieran dicho, ustedes son unos perros, yo no voy a sacar mi comida para tirarla a los perros, ¿no? Y la mujer le dice, pero hasta los perros comen de las migas que caen de las mesas de sus señores, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos, pero por qué habla de los perros? A veces no lo entendemos, pero era por cómo los judíos consideraban el resto. Se habían aislado tanto que se fueron al otro extremo, ya no hacían relaciones ni con los samaritanos, no pedían ni de comer ni nada, si los podían considerar que no existían. ¿Se acuerdan Jesús y la samaritana? Los discípulos estaban asombrados cómo hablaba con un samaritano. ¿Por qué? Este episodio del exilio los llevó a aislarse. No es un justificativo, pero vemos cómo se fueron al otro extremo. Este relato de Nehemías y de la historia de Israel nos tiene que mostrar que en nuestros días actuales tenemos que tener prudencia, sabiduría, sentido común, y son elementos imprescindibles para evangelizar en nuestra época, porque no podemos hacer lo de los judíos de aislarnos, porque no estaríamos llevando el evangelio a nadie. Tampoco podemos hacer lo que decíamos al principio, de conformarnos al mundo, porque terminaríamos siendo parte de lo que el mundo hace y cree. Entonces, Jesús nos dice en Mateo 10, 16, un versículo muy conocido también. Estoy tomando palabras de Jesús, palabras del Antiguo Testamento y viendo cómo toda la Biblia nos da un mensaje unificado. Mateo 10, 16. A ver, ¿qué dice? Que seamos... Allá la Tati. Sed pues, a ver, no sé qué versión tendrás. Mateo 10:16. 10:16, sí. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Bueno, quizá la frase sentido común no existía en época de Jesús. Él nos dice, sed astutos, sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y nos dice, ojo, que los estoy enviando como ovejas en medio de lobos. Se van a distinguir y la mayoría no los va a dejar tranquilos. No creo que una oveja pueda hacer mucho, va a correr en medio de los lobos, ¿no? Bueno, volviendo a la historia de Esdras y de Nehemías, que estábamos leyendo hace un momento. Se habían desanimado, habían empezado a construir y después vinieron los vecinos y se burlaban
y les decían que ellos querían hacer una nación nueva, que querían rebelarse contra el rey, y los desanimaron. La oposición que tuvieron logró su cometido. Fueron desanimados y dejaron de construir. Y vamos a Esdras 5, del 1 al 5. Si quieren lo voy a leer yo para que veamos quiénes eran los contemporáneos de esta época. Dice, los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron en nombre de Dios de Israel a los judíos que estaban en Judea y Jerusalén. ¿Qué les dijeron? Se levantaron entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, los mismos que mencionamos hoy, y empezaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén. Y los profetas de Dios estaban con ellos y les ayudaban. Seguimos. Ahora otra vez, volvieron, se habían desanimado, pero Dios envió estos dos profetas que profetizaron, y ahora vamos a ver un momentito más qué profetizaron. Y eso hizo que se reanimaran y empezó Zorobabel y Josué a reconstruir. Pero volvieron, y hasta los profetas ayudaban, dice. Pero volvieron otra vez los enemigos, dice, Tadnai, capitán del otro lado del río, Setar-Bonsnai y sus compañeros, y dijeron, ¿quién les autorizó a reedificar? Y también pidieron el nombre de los que construían. Pero los ojos de Dios fueron sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que esto fue llevado a Darío y viniese respuesta por carta. Ellos querían saber los nombres para denunciarlos. ¿Quiénes son los que reedifican? Que vamos a mandar una carta al rey para decirle que ustedes son los que están reedificando. No le dieron los nombres, no le dieron el gusto y siguieron reedificando hasta que otra vez ellos lograron desanimarlos. Pero acá hay algo interesante en los primeros versículos. Dios dice que envió al profeta Zacarías y al profeta Ageo. La empresa que tenía Esdras y la que tenía Nehemías no era una empresa humana. No era que ellos por honor nacional, porque querían, vamos a hacer esto. Era algo que Dios les había puesto en su corazón. Y como la obra era de Dios, esa obra no se podía detener. Dios tenía un plan a pesar del plan de oposición que tenían los enemigos. Y Dios no los abandonó, sino que envió profetas especiales para ellos. Profetas que los reanimaron. ¿Y qué decían estos profetas? Ahora lo que les decía. Vamos a leer Ageo. El profeta Ageo está más cerca del Nuevo Testamento, digamos. Nahum, Habacuc, Ageo. Por ahí, si alguno encuentra esos libros, está cerca. Es un libro chiquito. Y es un profeta que tiene muchas palabras de ánimo para este pueblo. Tiene palabras de reprensión también, porque, a ver, hasta a mí me encuentra escotrarlo, acá está. Ageo 1, de 9 al 11, son 2 versículos. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Leo yo de vuelta? Acá hay alguien, allá levantaron la mano. Acá. 1, del 9 al 11. Dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo no lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre por su propia casa. Por eso se detuvo en los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, por el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Bueno, acá Ageo, estas son palabras de reprensión, pero les dice por qué le está pasando lo que le está pasando. Ustedes siembran y no cosechan. Los animales no les crecen, todo lo que quieren hacer les sale mal. ¿Por qué? Porque yo los mandé los traje acá para que reconstruyeran mi casa, dice, mi casa está en ruinas, dice, y cada uno se apresuró a hacer su casa. Se los habían desanimado en la construcción, entonces dijeron, bueno, ¿no quieren que construyamos la casa del templo? Yo me voy a empezar a hacer mi casa, el otro, y se olvidaron del templo. Cada uno empezó a hacer su casa. Sin embargo, Dios les envió a este profeta para que los llevara otra vez a reflexionar que lo que hacían les salía mal porque estaban desatendiendo lo que Dios les había pedido que hicieran.
Sin embargo, esta empresa que estaban llevando adelante no se detuvo. Ellos, a través del profeta Ageo y Zacarías, se volvió a construir y volvieron nuevamente a la acción. Dios conoce que nosotros somos débiles, somos olvidadizos. En uno de los mandamientos dice, acuérdate, porque nos íbamos a olvidar. Salmo 103:4 dice que Él conoce que somos polvo, y ante las luchas, las oposiciones que enfrentamos, Él conoce que somos débiles, y por eso envió a estos profetas para animar a su pueblo. Tanto ánimo les dio, que esta gente, cuando terminó de construir el templo, cuenta la Biblia también que había algunos ancianos que habían conocido el templo que había sido de Salomón cuando fueron jóvenes y fue destruido antes del exilio, que cuando se va a inaugurar el templo reconstruido, era un templo mucho más modesto, que se llamaba el templo de Zorobabel. ¿Por qué? Porque es Zorobabel el que había iniciado esta construcción, ¿no? Y Ageo da ánimo en cuanto a esto también, porque ellos decían, el templo de Salomón había sido un templo tan lindo, que brillaba, que tenía oro y que era grande, y el que lograron hacer ahora era más chiquito y que parecía poco. Y entonces el profeta Ageo les da ánimo con una profecía. A ver, vamos a leer Ageo 2:7. Cómo esto les da ánimo a ellos y nos da confianza también a nosotros ante las cosas que podemos hacer para el Señor cuando a veces parece que no son suficientes. Ageo 2:7. Acá Martín. Dice, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el deseado de todas las naciones? Jesús. La profecía estaba diciendo que en el templo de Salomón había estado la gloria de Dios como una nube cuando se lo inauguró, pero en este templo de Zorobabel Jesús iba a estar. Este es el templo en el que Jesús enseñó en sus gradas, el templo que estaba en pie cuando Jesús vivió en Jerusalén. Este era el ánimo que les estaba dando a este pueblo que estaba a duras penas reconstruyendo el templo y la ciudad. Este templo no va a ser menor que el otro, este va a ser quizá mayor, porque en este vendrá el deseado de todas las gentes, ¿no? Dios siempre nos anima a seguir adelante. A pesar de la oposición, el pueblo siguió construyendo. Y la historia que quizás los chicos que están en primarios o en intermediarios han leído acerca de Nehemías, Nehemías tomó la posta y después que se construyó el templo, vino para ayudar a reconstruir las murallas. Porque una ciudad sin murallas era una ciudad que no tenía defensas, ¿no? Que era muy fácil asaltar. Cualquier banda de saqueadores entraba y robaba casas, hacía lo que quería, porque no había ninguna defensa. Y a esto viene Nehemías. Y entonces la muralla se logró reconstruir. Y se cumplió lo que decía Daniel, porque en la historia yo les iba a contar que hay una parte del libro de Nehemías donde dice que estaban construyendo con la espada calzada y con una espada sostenían la espada, con una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban con la cuchara, el ladrillo. Y dicen que tal parte de la muralla la hizo tal familia, la otra parte la hizo la otra familia, los sacerdotes hicieron la otra parte, y otra parte de más allá la hizo el otro, y está nombrado ahí en el libro de Nehemías todos los que construyeron la muralla. Pero estaban, y dice que los centinelas, dice, yo hasta dormía con la ropa puesta. Y teníamos guardias que los centinelas avisaban si venían a atacarnos, porque los vecinos no querían que reconstruyan la muralla, ¿no? Y esto es lo que dice el profeta Daniel, la muralla y la ciudad y la muralla se reconstruirán en tiempos angustiosos, pasando angustia, pasando necesidades, y de una manera difícil iban a lograr hacerlo. La oposición y desaliento que en tiempos de Nehemías los constructores sufrieron de parte de los enemigos abiertos y de los que se declaran amigos suyos, es una figura de lo que experimentará en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Eso dice también Profetas y Reyes.
Los cristianos son probados, no solo por la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, que a veces es lo más fácil, sino por la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de los que se dicen sus amigos y ayudadores. A veces quienes nosotros creíamos que nos estaban ayudando terminan desalentándonos porque pateaban para otro lado, ¿no? Y la obra no avanza, ¿no? Pero Nehemías tenía una devoción resuelta. Tenía más para leer de Nehemías, pero no quiero que se nos vaya demasiado el tiempo. En Nehemías 6, del 1 al 9, los vecinos cambian de táctica. Ahora, en vez de ir a burlarse, le dicen: Nehemías, vemos que vos sos un gobernante, el que está puesto ahí en Jerusalén. Vení, vamos a tener un congreso, vamos a tener como se dice, un concilio. Vamos a tener un concilio, acá todos los gobernantes, para discutir algunos temas que son importantes para nosotros. Y 5 veces le mandan carta, le dicen: vení, salí de Jerusalén, vamos acá con nosotros, vamos a charlar, ¿no? Y Nehemías dice: no, yo no me puedo ir, si dejo la obra acá, la obra se va a atrasar y no puedo dejarla. Estos que, en función de decir que iban a hacer algo bueno por la región, querían sacarlo de Jerusalén para eliminarlo, porque sabían que si hacían que Nehemías no estuviera más, podían desalentar al resto. Leo otro párrafo de Profetas y Reyes, dice: el alma indolente, el que no tiene un propósito definido, es fácilmente presa de la tentación. Pero el que tenga en la vida nobles propósitos y propósitos absorbentes, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce el amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir el propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable porque dependen constantemente del trono de la gracia. Y esta historia, ¿cómo nos toca a nosotros? Esta resolución de Nehemías de mantenerse en la obra y de no dar lugar a adulaciones o a asuntos que parecían ser asuntos de Estado, ¿no? Como iglesia, nosotros también estamos en un tiempo parecido al de Nehemías, no de oposición abierta, pero 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, también un pasaje muy conocido, nos dice cómo es nuestro tiempo. Vamos a leerlo porque parece sacado de Crónicas, ¿no? Del canal, no de Crónicas de 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Bueno, ahora leamos 2 de Timoteo 3, 1 al 5. A ver quién lo quiere leer. ¿Allá? Ahí está. Sí, está. Postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. ¿No les pareció? Estamos todos pendientes con gente que vende niños, con gente que los mata, no sabemos qué pasó con ese niño. Vemos asesinatos o asaltos crueles con jubilados, con gente que no se puede valer por sí misma, de gente que aparentemente son buena gente. Esta semana pasada yo tengo una tía abuela que tiene 95 años y que es cuidada por gente de PAMI,
¿no? Y ellos la asaltaron. Ella un día comentó qué día cobraba y le robaron la jubilación. Una persona que parecía ser una buena persona, ¿no? Y dice que tendrán apariencia de piedad, ¿no? Pero negarán la eficacia de ella, ¿no? Nosotros como Nehemías hoy también somos llamados a reconstruir. No somos llamados a reconstruir una muralla, pero somos llamados a reconstruir otro tipo de muros. Valores morales, valores éticos, espirituales, cosas que están derruidas, están horadadas, como son la institución del matrimonio que creó Dios, que para muchos hoy es algo fuera de moda, algo pasado de época. La honestidad. ¿Cuántos somos tenidos por tontos? Hasta el tango dice que los que son deshonestos son tontos, ¿no? Creer que ser vivo y no honesto es lo correcto. Valores morales, creer que tener una relación matrimonial estable o ser fiel a una sola persona es imposible. Eso es lo que mucha gente dice hoy. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que ser promiscuo. Estas son las cosas que somos llamados nosotros a reconstruir. Y al querer reconstruir estas cosas, tendremos oposición igual que la tuvo Nehemías, ¿no? Necesitamos renovar diariamente la fe y la esperanza y el cuidado de Dios sobre nosotros, sobre el pueblo que va a dar testimonio de Él. Por testimonio dice que va a ser predicado el Evangelio, ¿no? A todo el mundo y en estos días finales de la historia. Pedro, 2 de Pedro 1:19, que es un versículo que lo leemos siempre en los estudios bíblicos, nos dice que nosotros tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, a la que hacemos bien en estar atentos como antorcha que ilumina el lugar oscuro, ¿no? No estamos confiando en cualquier cosa, ¿no? La obra que hacemos no es nuestra. Y lo mismo que Nehemías y Esdras, ellos se dieron cuenta que la obra que hacían no era de ellos, y Dios intervino de manera prodigiosa en muchas ocasiones, dándole recursos, dándole protección, enviando profetas que reanimaban al pueblo. Jesús, con sus palabras, hablando de nuestro tiempo y hablándonos a nosotros también, nos anima. En Juan 16:33. Este va a ser el último versículo que vamos a leer. Juan 16:33. Quizás alguno más, quizás tengo uno más anotado. Juan 16:33. A ver qué dice Jesús. Que son palabras para nosotros específicamente. Como las palabras de Ageo y Zacarías a Nehemías, estas son para nosotros. Allá Dani había levantado la mano. Juan 16:33. Dice, en estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén, ¿no? Confiad, yo he vencido el mundo. En el mundo tendréis aflicción, no tendréis un camino, o no tendremos un camino fácil, ¿no? Aflicción nos pronostica Jesús, pero confiad, yo les doy paz y confiad que yo he vencido al mundo. Después en Mateo 28 dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? En Juan 16:7 dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré al Consolador, y el Consolador estará con vosotros siempre. El Señor ha provisto auxilio divino para todas las emergencias a las cuales no podemos hacer frente con nuestros recursos humanos. Nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos en toda estrechez, para fortalecer nuestra esperanza y seguridad, para iluminar nuestro espíritu y para purificar nuestros corazones. Esto está en Profetas y Reyes, página 660. Recordemos, cuando nos sintamos desanimados, el Señor hizo provisión para eso. Y si vamos a desanimarnos, también Él va a tener
quizás no sea un profeta, pero va a tener alguien con un mensaje para animarnos a continuar la obra. Así como envió a Zacarías y a Ageo con Nehemías, Él tiene al Espíritu Santo que ocupa a veces a algunos de nuestros hermanos para ir y visitarnos y orar con nosotros y reconfortarnos y reanimarnos para que podamos continuar en este camino reconstruyendo. Recordemos que también somos reconstructores como fue enviado Nehemías y Esdras. Que Dios los bendiga y que podamos emplear esa cuchara de reconstrucción. Amén. Gracias, Milton, por compartir la palabra con nosotros. Para finalizar vamos a entonar el himno 577, Yo quiero trabajar. Cuando los oímos nos ponemos de pie, por favor. Yo quiero trabajar por el Señor, creyendo en su palabra y en su amor. Quiero sí cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertar. Llevarlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Quien quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, tu pueblo aquí reunido está dispuesto a seguir con la reconstrucción. Señor, queremos salir reanimados de aquí para poner en alto los valores, las enseñanzas que tú tienes para nosotros hoy, para poner tu palabra y cumplirla ante todo. Señor, que podamos dar testimonio a otros en el lugar donde trabajamos, en la familia en que estamos, en donde nos toque estar. Pedimos que tú nos des la fuerza y que tu Espíritu esté con nosotros. Al salir de aquí pedimos tu protección con tus ángeles y que podamos seguir adorándote en este sábado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios os guarda en su divino amor, hasta el día en que lleguemos a la patria donde estaremos para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos un
un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve en paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, os conduzca a su bandera y os conceda en gran manera de su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá y solo una grey. Dios os guarde en su divino amor, con su gracia os sostenga, hasta cuando Cristo venga en su reino con gran esplendor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Rey. Reunidos todos seremos, un redil habrá solo una grey. Amén.